Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí nos encontramos de vuelta. Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y hoy estoy con un color morado, ¿sí? Por el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre el Adviento, ¿sí? Sobre el tiempo de Adviento. Vamos a ver de qué se trata. ¿Me acompañan? ¿Vamos? Y bien, el Adviento es un tiempo especial, es un tiempo de la iglesia, ¿sí? Un tiempo en el cual nos preparamos, todos los católicos nos preparamos para vivir de una manera nueva, de una manera novedosa, el nacimiento de Jesús, ¿sí? Por eso podemos decir que el Adviento es un tiempo de gracia, un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia no es que sea algo mágico, ¿no es cierto? Sino que es un tiempo que nosotros, ¿sí? Como creyentes, como católicos, como quienes queremos cultivar de una manera particular una espiritualidad cristiana, nos vamos a encargar de permitirle, ¿sí?, a la gracia de Dios que actúe para que pueda dar frutos en nuestro corazón. Por eso decimos que Adviento es un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia así como lo es el tiempo de la Cuaresma, como lo es el tiempo de la Pascua, el tiempo de la Navidad, etc. ¿Sí? La liturgia católica consiste el año litúrgico consiste en la contemplación del misterio de Cristo. La contemplación del misterio de Cristo, de toda la vida pública de Jesús, desde su encarnación, vamos pasando los distintos acontecimientos hasta su ascensión a los cielos, pasando por la Pascua, ¿sí?, por su muerte, su resurrección, etc. Entonces, ahora en este tiempo de Adviento comenzamos el nuevo año litúrgico y vamos a comenzar a reflexionar acerca de los comienzos de la vida pública de Jesús, o sea, de su nacimiento, El Verbo se hizo carne, nos va a decir el apóstol San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Adviento tiene tres momentos claramente definidos. Podemos hablar del primer momento del Adviento, que los que estuvimos ayer participando de la Santa Misa o de alguna manera nos hemos puesto en contacto con el Evangelio diario, hemos descubierto que el Evangelio, según San Marcos, que hemos tenido ayer, nos da un panorama escatológico, es decir, nos habla de la segunda venida del Señor, de esa segunda venida del Señor que se va a producir al final de los tiempos, cuyo momento solamente lo sabe el Padre que está en el cielo. Acá podríamos hacer un paréntesis, ¿sí?, porque es un tema que es preocupante. Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos a anunciar esta segunda venida, vendrán muchos a anunciarles el reino, no les crean porque son falsos profetas. En cuanto a ese día y esa hora, lo dice el Evangelio de San Mateo, no el de Marcos, que fue el que tuvimos ayer. En cuanto a ese día y esa hora, solamente lo sabe el Padre que está en el cielo. Entonces los católicos no tenemos que hacernos ecos de fechas que se propongan, acontecimientos, etcétera, ¿sí? La otra vez me decía alguien que esto del coronavirus ya es la peste final, padre, me decía. No, hay gente que tiene esa mentalidad apocalíptica, que esa mentalidad apocalíptica es la que a mí me hace estar en guerra enfrentado con, ¿sí? Y los cristianos no somos para estar enfrentados con, sino que estamos para tratar de conciliar, para tratar de hacer comunidad, ¿no es cierto? Entonces me acuerdo que una persona la otra vez me planteaba que todo el tema del coronavirus
era la última peste ya, y que después de esta peste ya iba a venir no sé qué, iba a pasar no sé qué cosa, y se terminaba todo ya. Si son por las pestes anunciadas, a lo largo de la historia hubo infinidad de pestes, en la Edad Media, en Europa, en el siglo pasado, hubo pestes de toda clase, hubo guerras de toda clase, guerras terribles, guerras sangrientas, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle ahora con las guerras, pero sabemos que han sido sangrientas, que han sido terribles, que todavía hoy tenemos en la actualidad países enfrentados en situación bélica, pero eso no se está diciendo que es el tiempo final y que ya dentro de poco ya se viene el final de los tiempos. No, en cuanto a ese día y esa hora, solamente lo sabe el Padre que está en el cielo. Yo creo que los católicos tenemos que interpretar la Sagrada Escritura con el espíritu con el cual fue escrita, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dice que sí, que va a haber tribulación, es cierto, ¿sí? Que la está habiendo, es cierto. Que la hubo, es cierto. Que seguirá habiendo, también es cierto. Pero la venida del Señor solamente lo sabe el Padre que está en el cielo. Por eso que esta parte escatológica del Adviento, escatológica es todo lo referido a lo apocalíptico, ¿no es cierto?, hacia la consumación de los tiempos, esta parte del Adviento se nos exhorta a la vigilancia cristiana. ¿Qué es la vigilancia? La vigilancia es estar atentos, estar vigilantes, como dice la palabra, estar atentos en nuestra vida espiritual, estar atentos a vivir en gracia de Dios, estar atentos haciendo las buenas obras que Dios quiere que hagamos, como decía el Evangelio del domingo pasado, la fiesta de Cristo Rey, que se nos decía que en la medida que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, Jesús dice, conmigo lo hicieron. Saber que Jesús está en cada uno de nuestros hermanos y que en la medida en que obremos la caridad con el otro, la estamos obrando con el Señor. Después podemos hablar del Adviento en cuanto a la realización de los tiempos mesiánicos. Y aquí comienza a jugar un papel preponderante dos personajes bíblicos, ¿sí? Dos personajes bíblicos muy distantes en el tiempo, pero muy cercanos en el espíritu, que son el profeta Isaías y Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista está en el momento de presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, Juan el Bautista está en su predicación en el desierto, está citando, ¿sí?, permanentemente los textos del profeta Isaías. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Yo soy una voz que clama en el desierto. Es decir, Juan el Bautista se va presentando él en la medida de lo que es él, una voz que clama, una voz que predica, una voz que anuncia, pero Jesucristo es la palabra hecha carne. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Los discípulos de Juan el Bautista comienzan el seguimiento de Jesús, ¿sí? Juan el Bautista que le abre camino a Jesús para que Jesús se haga presente en medio de su pueblo, y a través de los acontecimientos mesiánicos. ¿Cuáles son los acontecimientos mesiánicos? La presencia de Jesús. La presencia de Jesús que se manifiesta en los milagros, en su palabra, en su predicación, en su estilo de vida, en su estilo de vida discipular, como va siendo escuela discipular Jesús. Esa es la realización de los tiempos mesiánicos, sobre los cuales también el tiempo del Adviento nos hace reflexionar. Y la tercera etapa del Adviento, que comienza el día 17 de diciembre, podemos hablar de un Adviento prenavideño, ¿sí?, ya de preparación directa al nacimiento de Jesús. Entonces todos los textos de la liturgia
se van a orientar hacia el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a empezar a contemplar ya desde el cuarto domingo de Adviento, vamos a empezar a contemplar los misterios que circundan al misterio central, que es el nacimiento de Jesús, la anunciación del ángel, la visita de María a su prima Santa Isabel, los anuncios de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, los anuncios de Juan el Bautista, es decir, una cantidad de acontecimientos que van circundando, el nacimiento de Jesús, hasta llegar, ¿sí?, al 25 de diciembre, donde vamos allá directamente a celebrar la solemnidad de la Navidad, donde vamos a contemplar directamente el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Un Dios que se encarna, un Dios que se hace hombre para compartir la vida del hombre, para salvar al hombre desde su propia humanidad. Es decir, Jesús asume la naturaleza humana para llenarla de gracia a través de su misterio pascual, a través de su muerte y de su resurrección. Pero para vivir el Adviento tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que el Adviento no es solamente un tiempo, un mes o 4 semanas que anteceden a la Navidad y nada más, ¿sí? Podemos hablar de tres advientos. ¿Cuáles son esos 3 advientos? En primer lugar, el Adviento histórico, ¿sí?, el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, cuya transición vamos a ir contemplando a partir del 17 de diciembre. El paso del Antiguo al Nuevo Testamento, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, llegada la plenitud de los tiempos, cuando Dios lo creyó conveniente, cuando Dios quiso, envió a su Hijo al mundo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, para redimirnos y hacernos sus hijos adoptivos. Es decir, para que Jesús produzca en nosotros la filiación divina, para hacernos hijos de Dios. O sea, el Adviento histórico, ese Jesús que vino por primera vez en la humildad de nuestra carne, en la humildad del pesebre de Belén. Un segundo Adviento, que es el Adviento, como dijimos recién, el Adviento escatológico, ¿sí?, en el cual los cristianos esperamos ansiosamente la realización del reino, la plenitud del reino. Cuando Jesús sea todo en todo, como dice San Pablo, cuando Jesús venga por segunda vez, en su gloria, rodeado de sus ángeles, ya no en la pobreza de Belén, sino en la majestad de la gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces es ahí donde nos vamos a presentar, los vivos y los muertos, nos vamos a presentar delante de Dios, y Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, va a juzgar, como decía el Evangelio del domingo pasado, vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, los otros vayan al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Es decir, no vivieron en el amor, no vivieron en el mandamiento nuevo del amor, tan difícil de vivir, tan difícil de hacerlo realidad, tan difícil de encarnarlo. Bueno, nadie dijo que la vida cristiana fuera fácil, ¿verdad? Bien, y un tercer adviento, que yo lo llamo el adviento de la gracia, el reinado de la gracia. Es el adviento permanente, el adviento de toda la vida, el adviento que el Señor está viniendo permanentemente, valga la redundancia, está viniendo permanentemente a nosotros, en cada acontecimiento, en cada hermano, en los signos de los tiempos, ¿sí? Es decir, en la medida en que nosotros vamos entrando en comunión con el Señor a través de la oración y la contemplación de la palabra de Dios, vamos descubriendo cómo el Señor está vivo y presente en nuestras vidas.
El Señor está vivo y presente en nuestras vidas. Podemos decir que el Adviento es un tiempo penitencial también, pero no es una penitencia tan marcada, o sea, el aspecto penitencial del Adviento no está tan marcado como el aspecto penitencial de la Cuaresma. Ustedes vieron que la Cuaresma tiene un acento más penitencial, se hace más hincapié en la limosna, el ayuno, la oración, sobre todo en el ayuno, en el ofrecer sacrificios, etcétera, etcétera. El Adviento nos invita a frenar un poco con los excesos, ¿sí? A frenar con los excesos mundanos, a centrarnos más en el misterio de Dios, a centrarnos más en el misterio de Dios. No nos olvidemos que el mundo, que es tan cautivante, que es tan seductor, que es tan atrapante, puede distraernos de nuestra espiritualidad. Y sobre todo, ahora recién, hoy es 30 de noviembre, hoy es lunes 30 de noviembre que yo estoy grabando este video. Pero van a ver cuando vaya perfilando ya a mediados de diciembre cómo la gente comienza a enloquecerse, a correr de un lado para el otro. Parece que realmente se viniera el fin del mundo después de las fiestas. Porque la fiesta y la fiesta termina como termina como siendo el eje de la vida de los hombres. Fíjense que la gente ya comienza a decir, tenemos que vernos antes de las fiestas, tenemos que hacer esto antes de las fiestas. Al final no hacemos nada antes de las fiestas, haremos 1 o 2 reuniones más, nada más. Y tal cosa, no, eso para después de las fiestas. En definitiva, lo central de la fiesta, lo humano de las fiestas, digamos, ¿qué es lo humano de las fiestas? Es el festejo. Es reunirse a comer una comida y nada más. Eso no puede determinar la vida del hombre. No estoy hablando del aspecto trascendente de la fiesta, de preparar el Adviento, de hacer la novena de Navidad, qué sé yo, cada uno sabe cómo se organiza, de la participación en la Santa Misa. En este momento no estoy hablando de eso, sino que estoy tratando de explicar que la fiesta en sí es una cena. Nada más, una cena un poco más grande, nada más. Pero la gente se enloquece y no tenemos que enloquecernos. Tenemos que aprender a vivir en la fiesta, en la espiritualidad que la fiesta se merece. Centrarnos en el misterio de Jesús, centrarnos en el misterio de Jesús. Bien. Este tiempo de Adviento, litúrgicamente, es el comienzo del año litúrgico. Dijimos que el año litúrgico católico es la contemplación de la vida de Jesús. Bueno, el Adviento comienza justamente mostrando los acontecimientos de la inserción de Jesús en la comunidad humana. O sea, del nacimiento de Jesús, Jesús que viene al hombre. Entonces comienza el nuevo año litúrgico, comenzamos a contemplar la vida de Jesús y en este comienzo de año litúrgico, así como decimos, vieron que el 1 de enero uno hace miles de propósitos, ¿no? Y este año voy a adelgazar y voy a hacer deporte, decimos. ¿Saben las veces que lo dije yo? Bien. En el tiempo de Adviento, en el comienzo del año litúrgico, también es un tiempo de hacer propósitos. También es un tiempo de hacer propósitos, pero no de adelgazar o de salir a correr, sino de propósitos de vida espiritual. En este año litúrgico que comenzó el domingo, y me gustaría ponerle un poco más de énfasis a mi devoción a la Virgen, por ejemplo. Y empezar a hacer el hábito de rezar el rosario, por ejemplo. En este año litúrgico que comienza, y me gustaría, ya que puedo, comprarme el Evangelio diario, por ejemplo. Voy a la librería, me compro el Evangelio diario y tengo para meditar todos los días el Evangelio. Es un buen propósito para el año litúrgico que comienza.
En este año litúrgico que comienza voy a hacer más visitas al Santísimo Sacramento. Voy a tratar de faltar menos a la misa los días domingos. Voy a tratar de hacer un compromiso con la caridad. Me acercaré a mi parroquia a ponerme al servicio de Cáritas, aunque sea una vez por semana o una vez cada 15 días, no sé, hablo con el párroco y hago un acuerdo, pues quiero empezar a hacer algo este año litúrgico nuevo que empieza. Entonces hago un propósito de vida espiritual. Está bueno. Está bueno, no solamente el propósito de adelgazar y empezar a hacer deporte el 1 de enero, sino el propósito de ser mejor cristiano a partir de este nuevo año litúrgico que estamos comenzando. Y por eso, una de las costumbres del tiempo de Adviento, una de las tradiciones del tiempo de Adviento es hacer una corona de 4 velas. Sí, una corona de 4 velas que se coloca por lo general en nuestras iglesias, en un lugar determinado. Entonces el sacerdote cada domingo enciende una nueva vela, mostrando, reflexionando el comienzo de cada semana del Adviento, ¿sí? Cómo va progresando el tiempo de Adviento. Entonces cada vez que venimos a la misa y vemos que se enciende una nueva vela de la corona, tenemos que pensar, ¿estoy cumpliendo mi propósito? ¿He crecido? ¿Me estoy preparando? ¿O va pasando el mes de diciembre y me estoy enloqueciendo? ¿Me estoy mimetizando mucho con el mundo? Bueno, bajamos un poco y nos ponemos a rezar. Bajamos un poco y nos ponemos a rezar. Una de las recomendaciones es también hacer una corona de 4 velas en la casa, ¿sí? Para ir también viviendo el Adviento en familia, por ejemplo. No nos olvidemos que la familia que reza unida es la familia que permanece unida. Entonces, qué bueno que estaría que los padres y los hijos, el domingo, por ejemplo, antes de comer, cuando al mediodía, que se juntan, etcétera, es decir, enciendo una vela de la corona, rezo una oración y le pido al Señor que me ayude a vivir el Adviento en familia, que me ayude a vivir el Adviento en familia. Hacer oración, acostumbrarnos a hacer oración en familia. Este es otro propósito que pueden hacer, por ejemplo, los matrimonios, el esposo y la esposa. ¿Qué tal si en este tiempo nuevo litúrgico que comenzamos, en este nuevo año litúrgico que comenzamos, no nos ponemos a hacer oración con los chicos? Vieja, ¿qué te parece? ¿Cuánto hace que no rezamos los 3, los 4, los que sean de familia, todos juntos? Vamos a empezar a llevar a los chicos a la oración, vamos a ponernos aunque sea un día por semana. Mirá, qué sé yo, está bueno, ¿no? Que lo pensemos, que lo hagamos. Otro de los propósitos, así, con respecto a esto de este año que nos tocó con el coronavirus, con esta pandemia, es que mucha gente ha quedado como asustada. Ustedes vieron que las iglesias, al menos aquí en la Argentina, no sé cómo estarán en los demás países donde puedan ver este video, en Argentina comenzaron a abrir las iglesias. Y yo lo que he notado que ha ido subiendo la cantidad de fieles, la gente como que se va animando un poco más. Entonces la exhortación que yo puedo hacer a través de este video, anímate a venir a participar de la misa. Trata de sacarte el miedo, porque el miedo es peor que el coronavirus. El miedo es peor que el coronavirus. El miedo produce el alejamiento de Dios, produce la falta de seguridad, produce la intranquilidad. Entonces, en la medida de tus posibilidades, ¿cuáles son tus posibilidades? Que no tengas riesgos, ¿sí? Que tengas una edad considerable para poder asistir, que cuentes con el beneplácito de tu familia, no por asistir te vas a enfrentar con toda tu familia, no, ¿qué va a ser? Tranquilo, tranquila, pero yo te invito a que te saques el miedo, por sobre todas las cosas que le consultes al médico.
Si el médico te dice, sí, dale para adelante, observando el protocolo, la distancia, el tapaboca, el alcohol en gel y todas esas cosas que tenemos que estar observando y con las cuales vamos a tener que estar conviviendo un tiempo largo, muy largo, pero empezar a hacer nuestra vida normal. Empezar a hacer nuestra vida normal. Yo todavía veo gente que se queda muy encerrada, gente que se queja del encierro y sigue encerrada, que no se anima a salir. Bueno, consultale al médico, consultale al médico. El médico te va a decir, salí, no salgas, hace esto, hace aquello, y vos haces lo que el médico te diga. No hagas por tu cuenta. No hagas por tu cuenta. No, yo me quedo encerrado porque tengo miedo. No, si el médico te dice que salgas y que te pongas el tapaboca, que te desinfectes, que observe la distancia social, etcétera, o sea, que tenga toda esa cantidad de cuidados, y bueno, anda con esos cuidados, anda de a poco, confiando en Dios, confiando en la misericordia, confiando en la gracia. Bien, yo quería hacer este video sobre el tiempo del Adviento y reflexionar un poquitito con todos ustedes. Los invito a que se suscriban al canal, para que el sembrador, que todos somos sembradores en el campo del Señor, que el sembrador pueda seguir sembrando, que todos podamos seguir sembrando. Por eso les pido que se suscriban y dejen abajo algún comentario pidiendo algún tema, tratando de sugerir algo que pueda servir para el provecho de todos. Así que bueno, los dejo con este pensamiento y nos vamos a estar viendo para el próximo video, si Dios quiere. Chau a todos. Chau.